Buenas noches, Gustavo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Jonathan. Un gusto saludarte a vos, a toda tu audiencia, a todos los trabajadores uruguayos que sintonizan. Un abrazo desde acá. Muy bien, muchísimas gracias por tu tiempo y hoy vamos a hacer tipo un intercambio, ¿no? Porque somos totalmente distintos. Ustedes tienen una organización totalmente distinta a la nuestra sindical. Por ejemplo, nosotros tenemos solamente una tenemos solamente al PIT-CNT, una federación sola. Ustedes están como divididos y la idea es intercambiar un poco, ¿no? Pero siempre acá ponemos una... Sí, somos chiquitos, dice Andrés, ¿no? Somos chiquitos, pero llegamos un montón. Este programa lo está viendo un montón de gente. Vamos arriba. Pero acá en este programa tengo una trampita, compañero, y es que a cada invitado preferimos que se presente él. Así que Dale, decinos quién sos, dónde, dónde vivís, dónde trabajás, alguna cosita ahí que quieras contar. dale. Bueno, en principio, como para arrancar, una aclaración que no somos tan distintos, más allá del modelo sindical que nos encuadra, porque escuchaba al compañero Enrique Méndez del PIT-CNT y prácticamente estaba describiendo una realidad que viven miles de trabajadores acá en Argentina. Y si bien está dividido el modelo sindical argentino en tres centrales, y dentro de esas centrales también hay distintas decisiones, eh, en la práctica, digamos, los trabajadores padecen lo mismo, digamos. Eso es lo que siempre decimos. No viene la precarización y pregunta, ¿usted está agrupado en la CGT, en la CTA, CT? No, es para todos por igual. Y cuando ingresás en el ámbito del sector privado, que es donde nosotros nos desempeñamos, trabajadores del sector de industria, de los servicios o en el sector comercio, padecen la misma situación de abandono sindical, que es una de las grandes herencias que dejó la dictadura militar argentina, una conducción sindical que le llamamos la burocracia y que está desde entonces y que es lo que se trata de cambiar. Y en ese contexto es que surge la Central de Trabajadores de Argentina hace 30 años en un evento que se llamó el Grito de Bursaco. Lo que hace la central, la CTA de los trabajadores, además de permitir el agrupamiento de sindicatos y federaciones dentro de su ámbito, permite que cualquier trabajador, más allá de situación convencional, a qué sindicato se encuentre afiliado o encuadrado, o si está trabajando en un empleo registrado o no, pueda afiliarse a un sindicato que es la CTA. Entonces, eso se llama afiliación directa, que es una figura que está dentro del estatuto de la central desde hace 30 años, que eso fue una de las grandes, de los grandes aportes que hace la central al movimiento obrero, es la afiliación directa a la central, que esa figura estuvo ahí durante mucho tiempo y que nosotros la empezamos a utilizar hace allá 10 años atrás como el mejor refugio para los trabajadores del sector privado abandonados por sus sindicatos formales, los sindicatos que acá les llaman con personería gremial, que es una facultad que permite la negociación, que negocien colectivamente y que puedan recibir los aportes de afiliados de los afiliados a través del descuento que practica el patrón. Entonces son como privilegios que tienen los sindicatos con personerías, pero no es que utilizan esos fondos para defender mejor a sus compañeros para desarrollar un programa de acción. Estoy hablando en general, ahí habrá sindicatos que hacen la tarea. Pero en el caso de nosotros, a veces usan esos aportes que hacen los afiliados para mandarnos la patota, que nos dé una golpiza y le pagan a los muchachos para evitar esto que decía también el compañero Méndez, de la libertad y la democracia sindical. Así que en ese contexto que nos fuimos organizando, somos el sindicato joven, que es la tipología sindical adoptada por nuestra organización de afiliados directos, que provienen de actividad del sector de comercio, industria y servicios, y nos afiliamos directamente a la CTA, y dentro de esa afiliación es que nos constituimos en el marco estatutario de nuestra central en una organización para hacer ejecutiva el ejecutivo ese programa de acción que tiene la central. Si la central tiene sus comisiones directivas y la junta de delegados del CIS es una comisión ejecutiva para llevar a la práctica ese programa de acción de defender a los trabajadores en un ámbito específico. Así que esa es
la actividad. Yo provengo del sector del comercio, ahora estoy abocado de tiempo completo al sindicato, desde que sale el sol hasta que cae la noche, pero en nuestros sindicatos se agrupan compañeros de la industria, el sector de curtiembre, que ahí veo un compañero que está comentando, sector de los servicios, como el sector de los trabajadores de hipódromo, de salas de juego, los trabajadores de limpieza, y es tan diverso el universo de compañeros, porque estamos en 23 actividades de la actividad privada, en 16 provincias de las 24 que tiene nuestro país. Y vos decís, esto es todo distinto. No, hay una realidad que nos hermana y que prácticamente lo que describía el compañero del PIT-CNT es lo que pasa en muchos lugares del sector privado argentino, y ahí está la unidad necesaria que o nos unifica esa precariedad en la que se están desarrollando los trabajadores del sector privado. Más allá de que tengamos 3 centrales, abajo la realidad es la misma, y ahí no hay grieta ni hay diferencias cuando analizamos la situación de los bajos salarios o la situación de pandemia, que bajaron las persianas de los sindicatos. Acá en Argentina no, la mayoría de los sindicatos bajaron sus persianas, pero eso es prácticamente una metáfora de lo que existió desde siempre, porque el 80% de los trabajadores en el sector privado argentino no están en los sindicatos, es decir, no se afilian, no están sindicalizados, y el otro 20% tiene representantes de base, delegados, pero son de una, no reciben formación los compañeros, no son capacitados, son desplazados de la conversación cotidiana con el empleador. Crear un sindicato en Argentina es todo un calvario, porque los trabajadores que deciden crear un sindicato después dependen del Estado, del gobierno de turno, si legaliza o no a ese sindicato. A diferencia de ustedes que dicen, allá en Uruguay se juntan un grupo de trabajadores, crean un sindicato, se registran y listo, terminó el trámite y hay una sola central. Pero acá hay un monopolio de la representación desde la base y también en la creación de herramientas de representación como son los sindicatos, y un monopolio le llamamos nosotros, el unicato, y eso es lo que nos obliga a nosotros a buscar alternativas. Creamos un sindicato o nos agrupamos dentro de la central como afiliados directos, y de ahí empezamos a dar la discusión directamente con el empleador. Como es durante pandemia, y disculpa, la hice un poco larga, ahora te doy la palabra, y vos sos el conductor. En pandemia, la central, la CGT se presenta, que tenía bajo las persianas, pero apareció solo para hacer un acuerdo que los trabajadores que eran suspendidos no iban a cobrar la totalidad de sus salarios. Y fuimos a la justicia a impugnar ese acuerdo, pero se lo aplican a la mayoría porque los sindicatos con personería negocian por todo, y nosotros intercedemos por los afiliados en términos individuales. El otro sector afectado fueron los progenitores, que son los padres de los menores que estaban a cargo de ellos, pero que mayoritariamente lo padecieron las mujeres, y también fue otra lucha, que exigir judicialmente que le pagaran las licencias. Es decir, no podían dejar a sus hijos solos en la casa, pero tampoco tenían quien se los cuide, porque en el tema del aislamiento social obligatorio no podían concurrir al trabajo, y entonces las empresas no le pagaban el salario porque había como un vacío dentro de los decretos presidenciales que eran ambiguos y que siguen siendo ambiguos, que dejan a ver el que tiene más fuerza es el que impone, porque eso nos pasa todo el tiempo. Entonces estuvimos en esa pelea, sumado a la violencia laboral que existe, que durante pandemia se acrecentó mucho más todavía, porque los empleadores, en este afán de que los trabajadores desistan de sus derechos, de las licencias, y de exigirles más porque hay menos gente trabajando en los establecimientos, la violencia laboral se incrementa, todo en absoluta, digamos, está naturalizado que el sindicato no se haga presente. Hay una cadena muy grande acá en Argentina que se llama Garbarino, que vende electrodomésticos, que está en todo el país, que cerró sus puertas y dejó a los trabajadores tirados, y está naturalizado que el sindicato o la Federación de Empleado de Comercio no haga nada. Sí, va a las audiencias, firma cosas, pero no hace nada por los compañeros. Entonces, en términos reales, porque por ir a una audiencia a hacer de escriba de lo que dice la patronal no es representar a los compañeros, pero está naturalizado acá. Se sobreentiende que, bueno, el sindicato es el sindicato vendido, así que ¿qué le vamos a pedir? ¿Viste cómo son ellos? Y no tiene que pasar eso. Y esa es una batalla cultural prácticamente, de que no se puede naturalizar que un trabajador
deposite el 2% de su esfuerzo, que es el aporte sindical obligatorio en Argentina, sin ninguna contraprestación, y que no haya un organismo del control de la aplicación de que cumplan con su misión. Para eso le dan, la legislación lo faculta, para eso existe la legislación argentina que le da ciertas facultades, pero no las cumplen y tampoco reciben la condena social. Y bueno, pero presenten lista, porque acá te dicen, si no estás de acuerdo, presenta lista y anda a elecciones. Te invito a presentar una lista en cualquiera de estos sindicatos, a ver cómo te va. Si no te hacen falta, primero que tenés que lograr meterte el día de las elecciones a presentar, del cierre de lista, a presentar tu lista. Y después que no te vote todo el cementerio completo del pueblo, porque todas esas cosas pasan, vas al ministerio, lo constatás y no pasa nada. ¿Entendés? Acreditan, certifican que esa elección fue normal y nos vemos. Así que más o menos esa es una síntesis de la realidad y de lo que se dice modelo sindical argentino. Muy bien, Gustavo. Me sacaste casi todas las preguntas ya, porque dije, tengo una preguntones acá, pero me sacaste todo. Pero a ver, capaz que nos está escuchando mucha gente de allá de tu país, pero también nos escucha gente de acá y a veces como que yo el CIS se llama, ¿no? El sindicato. Sí. El CIS. Sí. Lo conocí por intermedio de las redes sociales en una protesta que había, en una manifestación, fuera de una cadena de supermercados o algo de eso, puede ser, hace unos días, donde, sí. donde ganaron, creo que ganaron el pleito, se normalizó todo, pero me gustaría que le explicaras a la audiencia qué es el CIS y qué es el CTA, porque capaz que nosotros sabemos, pero la gente que nos está escuchando no. Dale. La CTA es, por sus siglas, la Central de Trabajadores de la Argentina, que fue fundada allá a principios de los años 90, cuando asume en Argentina un gobierno neoliberal como el de Carlos Menem. Entonces, un grupo de sindicatos que se denominaban los gordos por la cantidad de afiliados, no por el peso en la balanza, aunque también podría ser por eso, pero en realidad es por la cantidad de afiliados. Los sindicatos más grandes de Argentina se alían con el gobierno de Menem, por acuerdos económicos en el medio, y el gobierno de Carlos Menem empieza la privatización del Estado, prácticamente todos los bienes del Estado, de las empresas del Estado, todo privatización y despidos masivos. El sector de los trabajadores del Estado, como los docentes y otros sindicatos que adhirieron, que no adherían a esa entrega, empiezan a reunirse por fuera de eso y a pensar cuál era la alternativa. Entonces, en esa experiencia, en esas discusiones, el 17 de diciembre del año 91 se reunieron alrededor de 200 dirigentes en un lugar que se llama Bursaco, una ciudad acá que está en la provincia de Buenos Aires, a discutir, y ese es el germen donde empieza a gestarse la idea de una nueva central, de que no tenía sentido esa disputa interna dentro del CGT cuando ganarían siempre los gordos y impusieran sus intereses al servicio del poder económico. Entonces de ahí surge en ese evento que históricamente se conoce dentro de nuestra central como el Grito de Bursaco, es donde se empieza a gestar la idea de un nuevo sindicalismo, de reivindicar la ética de los dirigentes sindicales, la libertad, la democracia sindical, en fin, una serie de valores que hacen a lo que hoy forma parte de las banderas históricas de la Central de Trabajadores de la Argentina. Entonces se funda la central y dentro de como te decía al principio, la CTA incorpora en su estatuto la posibilidad de que los trabajadores, el que vive de su trabajo, haya vivido de su trabajo o quiera vivir de su trabajo, puede afiliarse y sindicalizarse. Entonces agrega esa figura en el estatuto y quedó ahí desde el año de su fundación, ¿no? En los primeros años de la central, la figura de la afiliación directa era una figura simbólica para agrupar a los movimientos sociales, los movimientos de trabajadores desocupados, pero nosotros ya cerca del 2010 empezamos a hacer la experiencia de afiliar directamente a los trabajadores del sector privado.
los trabajadores en relación de dependencia con el vínculo vigente, afiliarlo a la central sobre la base de la figura de la afiliación directa, y comenzó, como te decía, en el sector comercio, y después se fue propagando en sectores del servicio y de la industria, y ahí es que surge la sigla CIS, Comercio, Industria, Servicio. Sindicatos Jóvenes es el eslogan del proceso que nosotros utilizamos y que se fue instalando también casi como una parte más del sindicato, el Sindicato Joven CIS de Comercio, Industria y Servicio, que es un sindicato de afiliados directos a la Central de Trabajadores de la Argentina. Y eso es el CIS, que agrupan trabajadores, como te decía, de 23 actividades en 16 provincias de nuestro país, de distintas profesiones, ámbitos, mayoritariamente sub 40 los compañeros, y lo que hacemos es, cuál es nuestra tarea, nuestro servicio, si se puede decir así, porque los compañeros no se van a afiliar. Dice, tengo el sindicato formal que me da la pileta para el verano en el camping, me da el hotel para las vacaciones, aunque no pueda ir nunca porque no me alcanza la plata, y me da los remedios gratis en la farmacia al 70% de descuento si me duele la espalda, porque trabajo en pésimas condiciones, pero igual voy a la farmacia sindical y me dan el remedio, la pastilla para el dolor de espalda a un 70% de descuento. Surgen a veces las oposiciones dentro de los propios sindicatos y dicen, yo te voy a dar 2 pastillas para el dolor de espalda, no una como hace el oficialismo, pero no luchan contra el dolor de las causas que genera el dolor de espalda. Entonces, lo que nosotros le proponemos a los trabajadores es, como primer servicio o propuesta, es que conozcas tus derechos y lo puedas ejercer a tiempo, porque a veces conocer los derechos cuando ya pasaron 5 años de una injusticia no tiene mucho sentido, no te sirve de mucho. Entonces, ponemos a disposición de ese compañero un método de intervención para que pueda discutir con su empleador en un conflicto económico. Siempre hay un conflicto económico de fondo, siempre tratamos de decirle a los compañeros, no es un tema personal del gerente que te trata, si te maltrata, o del patrón que te mete la mano en el bolsillo, siempre es un conflicto económico. Entonces lo que necesitas tener es un método de intervención, conocer tus derechos, cuáles son los derechos que te asisten en esa discusión del marco del contrato de trabajo que tenés, y desde ahí, porque ¿qué hacen muchos compañeros? Se tatúan al Che Guevara en un brazo, se ponen la boina, se dejan la barba y creen que de ahí hacen el sindicalismo y desconocen la ley de... Yo podría decir, ustedes se tatúan a Artigas en un brazo y después salen a hacer la revolución y desconocen su convenio colectivo, desconocen lo que dice la ley de contrato de trabajo, y te agarra un gerente de recursos humanos y salís pidiéndole disculpas. Y correcto. Eso no. Entonces es formar a los compañeros, asesorarlos para que se formen y se informen, y desde ahí puedan dar su discusión, porque nosotros podemos hablar muy lindo desde afuera, pero si el trabajador en su metro cuadrado no sabe cómo defenderse, se lo van a llevar puesto, y entonces no tiene sentido. Entonces, nosotros formamos a los compañeros, por lo menos intentamos eso, que los compañeros conozcan sus derechos y se puedan valer por sí mismos, y siempre decimos, no es el mejor dirigente sindical, no es el que habla más lindo, sino el que conoce sus derechos y lo ejerce a tiempo, y enfrenta a su empleador. Ese es mi héroe. Después, el que habla lindo, que se tatúa, eso es una cosa secundaria, porque a veces nos venden eso, que la revolución es hablar fuerte, patear la puerta del empleador, que bueno, nos venden mucho humo en ese aspecto, y después cuando están frente al verdugo no saben cómo manejarse, porque ellos están formados, las empresas están formadas, tienen una acumulación de experiencia que se la van pasando entre ellos, que hacen cursos de formación y para enfrentarnos, y nosotros de este lado pocas veces sistematizamos ese conocimiento, generamos un procedimiento, un proceso, un protocolo de intervención, y nos basamos en esto, que nosotros somos de la izquierda y que nos tatuamos al Che Guevara, como digo, y con eso ganamos, y no, o podemos mostrar, hay un referente histórico del movimiento obrero en otro país, se llama Agustín Tosco, que era un trabajador del sector de la electricidad, de la energía, y decía un histórico, y usaba siempre mameluco, ¿no? Entonces, no es que esté con el mameluco de Tosco, hoy ganás una pelea con la empresa, es conociendo derechos. Y otra de las cosas que nos suele pasar a veces, que en esa formación, cuando vamos a un curso de formación, lo que hacen es contarnos el tiro que
pegaron hace 40 años y nos quieren, viste, endulzar con el ruido, el tiro. Y nos muestran, y se convierte en una competencia de quien tiene la cicatriz más grande, y está bien, nosotros respetamos. Yo estaba hablando recién del Grito Bursaco, que es un evento importantísimo en la historia de nuestra central, pero también tenemos que tener presente, que tenemos que tener como prioridad el presente. Hay que curar las heridas de los compañeros y después, cuando hay tiempo, le mostramos las cicatrices, porque nos ha pasado de tener que perder mucho tiempo viendo cicatrices y no poder tener una curita ahí ¿viste? Para socorrer una herida de precarización, de trabajo tercerizado, de un fraude laboral, de un maltrato en el lugar de trabajo. Y son cosas que el sindicato lo puede resolver, o mínimamente debería enfrentarlo. Que esa es la otra cuestión, compañero Jonathan, que a veces los dirigentes les tiemblan las patas, las rodillas, porque no quieren arriesgar su reputación. No quieren ir a un conflicto porque, y si sale mal, ¿quién se hace cargo? Hermano, en la lucha con los trabajadores podés perder, ganar, empatar, pero la victoria está en dar la pelea. Pero tenemos esa mirada épica de que todo tiene que ser histórico y que todo tiene que ser victoria, y si no nos ofrecen el penal sin arquero, no vamos, viste, la queremos picar como el loco Abreu, pero sin el arquero y sin la presión de que puede salir mal. Bueno, muy bueno. Una bajada de caña porque, o sea, a ver, pertenecemos al mismo sector. Yo trabajo en una cadena de supermercados, creo que tú también decías lo mismo. Estamos en el servicio. Sí. Soy afiliado a la Federación de Fuesis, acá en Uruguay, que vendría a ser algo parecido al CIS y todo eso. Ahora me llama la atención algo que acerca de los afiliados al sindicato del CIS. Sí. Como los afiliados y no sé qué poder de afiliación tienen, si responden, si están ahí, cómo es la ideología, como vos decías. Lo principal de un líder es enseñarle a sus seguidores o los que están ahí que actúen, ¿no? Que se pongan la ideología. Sí, bueno, el tema de FUESIS, acá se llama FAESIS, que es la Federación Argentina de Empleado de Comercio y Servicios, que agrupa en todo el país a 300 sindicatos. 300 sindicatos en el país que están adheridos ahí. Y eso está dentro de la CGT de Argentina. Nosotros estamos dentro de la CTA y utilizamos la afiliación directa. Para que lo entiendan los compañeros uruguayos. A la CGT de Argentina no se puede afiliar un trabajador directamente si no lo hace a través del sindicato de base, si ese sindicato está adherido a una federación, y siempre y cuando sea un trabajador registrado, que esté en la formalidad. Acá le dicen empleo en negro. Nosotros tenemos compañeros senegaleses y dicen, ¿por qué tú decir que mi color de piel es malo, no? Trabajo informal. El trabajo informal, si estás en la informalidad, no podés sindicalizarte dentro de la CGT, porque ellos solo admiten trabajadores con empleo registrado, y en Argentina tenemos casi un 50% de trabajo informal. Dentro de los trabajadores formales, el 80% está fuera de los sindicatos. O sea, recibe un descuento compulsivo, que es un impuesto del 2%, para la existencia de los sindicatos, que eso es una conquista obrera, y siempre se la cuento a los compañeros. Está bien que exista ese tipo de aporte de los trabajadores para que existan las instituciones sindicales, porque si no vamos a Centroamérica, no existe esa posibilidad, y los sindicatos no tienen recursos para desarrollar un programa de acción. Pero como te decía acá, ese 2% a veces lo utilizan para pagar la patota, para que te dé una golpiza y que dejes de organizarte o de crear oposición o organizarte en otra línea de pensamiento. Respondiendo a tu pregunta, la tipología del afiliado del CIS no es ni más ni menos que la del joven trabajador argentino que ya no creció en tiempos de la dictadura, ni tampoco hizo su experiencia laboral durante los 90, sino que hoy el sub 40 de Argentina ya creció con otros niveles de libertad, otros niveles de acceso a la información. En el año 90, hace 20 años, conseguir el convenio colectivo de la actividad que te rige era muy difícil. Hoy está todo en Internet. Esta charla es consecuencia de esas nuevas tecnologías y de la nueva sociedad en la que estamos. Entonces, ese es el joven trabajador, que no
no es ni interpretado y no se siente interpelado muchas veces por el sindicalismo tradicional que solo admite aplaudidores. Entonces no hay, si bien vos me hablas de FUESIS, que estás ahí, que FUESIS forma debates dentro de la Global Unión, que es el sindicato global, donde se habla muchas veces de dar el cambio, el trabajamiento generacional, pero así medio tibiecito, hermano, no podés meterte de lleno a discutir cosas porque no te mandan más al encuentro. Y hay algo que está haciendo dentro del marco de ese sindicalismo internacional, se está discutiendo hace un par de años ya, la necesidad de una autorreforma sindical en los sindicatos, que es una forma de, digamos, reprogramarse hacia adentro. Y entonces escriben, todos los sindicatos, los dirigentes de la central escriben sobre la autorreforma sindical, pero siempre el que tiene que autorreformarse es el otro. Se tiene que autorreformar el sindicato de comercio, el sindicato de la construcción. Nosotros estamos bien así. Si somos del sindicato maestro y el secretario general viene y baja línea, como el director de la escuela, y dice... Artigas no tenía barba, entonces salen a afeitarse a todo el mundo. San Martín no cruzó los Andes en parapente, salen a matar los caballos blancos del pueblo. Entonces ese verticalismo hoy los trabajadores jóvenes no lo admiten, lo pueden resistir un poco. Y si no ven, se van al carajo, ¿viste? No se quedan a darte la discusión así profunda, porque no, ¿viste? Tienen tantos problemas que enfrentar, y no es que no tienen ganas de luchar, es que se embolan, ¿entendés? Vienen a una charla y si no ven que está discutiendo, o lo interpelás o lo acompañás a dar su pelea, se embolan y se van, no te están pidiendo milagros, porque nosotros decimos, no hay milagro ni espejo de colores. En una lucha con la patronal, podés perder, ganar, empatar, lo importante es dar esa pelea, y los riesgos están sobre la mesa, y muchas veces uno quiere el penal sin arquero, como te decía, pero no se arriesgan, no quieren dar esa pelea porque si el resultado puede ser malo, y los compañeros conviven todos los días. No me meto ahí porque si organizamos a un trabajador y lo despiden, ¿quién se hace cargo? Es que los compañeros conviven todo el tiempo con despidos injustos, con maltrato laboral, con la discriminación, y van al sindicato y lo mejor que le puede pasar es que no los delaten, que no llamen al empleador y le digan, che, estuvo por acá fulano de tal y dice que vos no le estás pagando las horas extras, así que ahora como me entero que no le estás pagando horas extras, no teníamos arreglado ese acuerdo, así que te voy a aumentar la protección y rajarlo a fulano de tal que vino acá a quejarse. Todo el tiempo convive con eso el trabajador, entonces lo que te está pidiendo es, parate al lado mío, acompáñame, haceme la segunda, dame un escarbadiente para defenderme, por lo menos pincharle el ojo al león, pero no te pide milagro, y hay una parte indelegable que ellos saben que la tienen que hacer y la hacen todo el tiempo, pero necesitan una herramienta. Bueno, en ese universo, en ese océano de la injusticia y del abandono sindical es que empezamos nosotros a organizarnos por una necesidad de, o dar la pelea o doblegarse a lo que ya existe. Correcto. Ahora, ¿cómo es la relación entre delegado y empresa ahí en...? Mira, en el caso de los sindicatos formales, porque nosotros nos afiliamos, los compañeros eligen sus delegados y la empresa le dice, no, yo solo reconozco al delegado del otro sindicato, que es el sindicato formal, el sindicato legal, le dicen entre comillas, y nosotros también somos legales, pero por la legislación argentina, la ley del monopolio sindical o el unicato, entonces la ley solo reconoce a un sindicato para la negociación colectiva. Entonces las empresas te dicen, no, yo no hablo con vos, hablo con el sindicato X, que es el que tiene la personería. Sin embargo, el delegado de ese sindicato con personería tampoco tiene muchas posibilidades de discutir con su empresa, porque el sindicato le pone un gerente, que es el que viene, un gerente sindical que viene y que es el que habla con el gerente de la empresa, y el delegado se queda fuera ahí, y vos le decís, veniste con nosotros, organizate para... No, yo quiero dar las peleas desde adentro, dicen los compañeros, y desde adentro de dónde, si vos lo único que haces es cumplir con una figura formal, pero no te capacitan y tampoco sos el que discutís. Entonces, eso le pasa a los compañeros del sindicato formal. En el caso de nosotros, que nos corren primero con esto de la legalidad, yo no hablo con la CTA porque no es el sindicato con personería, ni es legal,
ok, no querés hablar con nosotros acá en el lugar de trabajo, en la oficina de personal, nos vemos en la justicia. Hay instancia de mediación en el sistema laboral argentino, donde llevamos a las empresas a discutir ahí, y si no hay un acuerdo en ese ámbito, judicializamos, recurrimos a la Justicia Nacional del Trabajo, donde llevamos la discusión. O sea, le buscamos la vuelta. Si tenemos que ir al Ministerio de Trabajo y vamos a, ¿viste? A amontonar papeles nomás, porque el Ministerio de Trabajo en Argentina es CGTista porque lo designa la CGT. Entonces imagínate si nosotros vamos a discutir reconocimiento para la CTA, para un delegado de CTA, el Ministerio de Trabajo nos tira para atrás, ¿viste? Nos hace un dictamen que dice que no podemos convocar a elecciones de delegado porque no tenemos la eficacia jurídica que requiere la ley, bla, bla, bla. ¿Viste? Ese es el monopolio que protege al sindicalismo el sindicalismo empresario. Y no digo que la CGT sea el sindicalismo, pero digo, la dirigencia, esa corporación que está dentro de los sindicatos, que no son los trabajadores, sino es una corporación muy marcada que está aliada se alía con el gobierno de turno y desde ahí gobierna a la clase obrera inmovilizándola. Pero los trabajadores abajo, tanto de CGT como los que se agrupan en CTA, están todos en la misma situación y todo, por lo menos la generación de estos tiempos, con ganas de cambio, esperando algo, ¿viste? Algo distinto. Nosotros encontramos este camino, no es el ideal, pero es nuestro. Correcto. Ahora me llamó la atención algo, que acá en Uruguay, por ejemplo, no sé si se sigue usando o no, que es el organizador sindical. Tú has hecho una declaración donde dices que el organizador sindical facilitó mucho el tema de la afiliación y el tema de hacer crecer la herramienta sindical en tu sector. Exactamente, sí. Para nosotros fue un hallazgo, aunque la legislación en la que nos respaldamos ya llevaba en Argentina 12 años de estar vigente. ¿Qué quiero decir con esto? El convenio 135 de la OIT, que habla de los representantes de los trabajadores, que define como representante de los trabajadores al que eligen los trabajadores en el voto, en el sufragio, o al que designa la organización para iniciar un proceso de organización. Si vos vas a un lugar donde no hay sindicato y no convocás a elecciones de un día para el otro, tiene que haber alguien que lleve el mensaje del sindicato hacia adentro, que cuente de qué se trata el sindicato, cuáles son los beneficios o servicios que ofrece, cuál es su política, cuál es su ideología, por qué lucha. Bueno, esa persona debe contar con una protección. El convenio 135 permite eso, y ese es el organizador sindical, es el trabajador, trabajadora, que lleva el mensaje del sindicato hacia el interior del establecimiento. Y ahí comienza a caminar el sindicato, y muchas veces lo que hace el organizador es empieza a exponer todas las injusticias que históricamente sucedieron ahí. Y efectivamente eso hizo crecer muchísimo, fue un hallazgo para nosotros, como te decía, más allá que esa herramienta. El convenio 135 data del año 60, en Argentina está incorporado a nuestra legislación desde el año 2008, en la gestión que fue impulsado en un principio por el entonces presidente Néstor Kirchner, y ahora es parte de nuestra legislación, pero nosotros la encontramos en pandemia, que decíamos, ¿cómo hacemos? No se puede convocar a elecciones, ¿de qué manera podemos seguir organizando? ¿De qué manera le damos una protección, una cobertura a los compañeros? Y ahí apareció la figura del organizador sindical, que efectivamente generó un avance importantísimo para el sindicato, pero también una herramienta para introducir al sindicato dentro de los ámbitos laborales. Correcto. Eso llevó a lograr ciertos logros, ¿no? Porque la formación está buena, pero también está ver que se logran cosas, ¿no? Porque es todo un esfuerzo. Por eso te decía, porque por más que hables lindo, y si en el lugar del metro cuadrado sigue pasando lo mismo, no tiene, viste, el compañero no ve grandes documentos sobre la libertad sindical, pero
en su sindicato y elecciones con listas únicas. Así que sí, efectivamente, es importante que el compañero vea resultado, aunque uno lo dice puede ser una visión romántica, pero yo veo que la primer gran victoria de un trabajador o de los trabajadores es cuando toman conciencia de sus derechos, que ese es el paso más importante, porque es un conocimiento que lo libera y que lo va a acompañar toda la vida. No me sirve de nada, me puede decir un compañero, porque en definitiva sigo cobrando poco, pero ahora sabés que cobrás poco y cuán poco cobrás. En otras instancias los compañeros adjudican ese desconocimiento al miedo. Ellos dicen, no, acá la gente, los compañeros tienen miedo, y vos empezás a indagar, ¿por qué tenés miedo? Más que miedo, desconocimiento tienen los trabajadores. Hay un analfabetismo de nuestros derechos entre la clase trabajadora, que esa es una de las principales luchas que debe dar el sindicalismo, de acercar el conocimiento de los derechos a los compañeros, y una herramienta también para ejercer esos derechos, porque a veces podemos leer toda la legislación existente del mundo, y si no tenemos una herramienta, ya sea gremial o jurídica, para ejercer esos derechos, nos frustramos más todavía, porque sabemos que nos están perjudicando y no tenemos la forma de ponerle un límite, un freno, una barrera a ese tipo de injusticia y de abuso. Así que en ese camino estamos. No quería dejar pasar también, porque sé que es un tema en tu país, el tema del teletrabajo. Acá entre gallos y medianoche, una ley, se aprobó la ley de teletrabajo, que suprimió garantías constitucionales, la igualdad de oportunidad en el acceso al empleo, redujo derechos laborales importantes, y la primer gran víctima de esa legislación son los trabajadores de esta cadena electrodoméstico que te decía, que se llama Garbarino, que está acá en Argentina, que si visitas las redes argentinas te va a saltar. Esa es la primera gran víctima de la ley de teletrabajo, son los trabajadores de Garbarino. No quería dejar pasar, porque sé que es un tema también en tu país. Sí, acá también se acaba de aprobar hace un mes o menos de un mes el proyecto de ley, obvio. Aunque los empresarios al principio dijeron que no, porque no tenían cómo controlar si trabajaban o no trabajaban, o esto, lo otro, no sé. Hasta que se ve que le encontraban la vuelta y bueno, la aprobaron, ¿no? Ahora, ¿algún mensaje que quieras dejar? ¿Algo que quedó para atrás? ¿Un resumen? Y a ver qué podría decirte, porque bueno, te dije un poco todo lo que tenía pensado charlar con vos. El compañero Méndez, lo cito porque me pareció interesante, él estaba quejándose del centralismo que tienen ustedes en el país, que todo en las grandes capitales, que eso también es un tema acá. Y eso, bueno, dice que somos ustedes, y eso, que las distancias de las que se queja capaz que no son las nuestras. Y acá lo mismo. Acá muchas veces se plantean debates desde la sombra del obelisco, y la gente la marca, no sé, un evento que pasa acá. Cortaron un puente en Buenos Aires, y todo el día los medios del país están replicando eso, aunque a 1000 kilómetros del obelisco ahí la realidad sea otra. Y eso se traduce también en lo organizativo. La organización federal es muy importante en estos tiempos, porque las organizaciones nacionales que existen en el país son muy porteñas, bonaerenses, y listo. O gente del interior que viene y se mimetiza con la realidad de los porteños y se olvida de lo que pasa a 500, 1000 kilómetros de este lugar. Entonces, esa es otra de las tareas que esta virtualidad nos permite atravesarla con menos dificultades, pero son cosas que tenemos que ir viendo, que la agenda la tienen que ir implementando los trabajadores. Eso es importante, que los trabajadores se involucren también en la política, porque más de una vez nos quejamos de estas leyes, pero cuando alguno se quiere involucrar en la política, eso es malo, es mala palabra, no apoyamos o tampoco discutimos la política que nosotros pensamos, y terminamos votando a un tonto acá como Macri, que viene y te muestra un globo amarillo y te dice que vamos a ser felices, porque vos en tus políticos, los políticos que dicen que están de tu lado, terminan abrazados con los verdugos tuyos, que son los dirigentes sindicales, que en el lugar de laburo no permiten la democracia y facilitan la explotación de los trabajadores. Eso también nos pasa acá, que a veces hay que votar a este candidato. Sí, pero el que está al lado tuyo
es el verdugo nuestro. No, pero bueno, son contradicciones del proceso, hay que comer sapos, y ahí uno dice, pero vos tenés un criadero de sapo que me ofrece ese menú, porque quieren correr con eso. No seas purista, Jonathan, hay que comer sapo. Y bueno, resulta que el tipo tiene un criadero de sapo ahí y vende ese menú en su restaurante. Pero bueno, como mensaje, un agradecimiento por esta posibilidad de hablar con toda libertad y de comunicarnos con compañeros que están allá en Uruguay y que me gustaría que como mensaje quede que no somos tan distintos, que tanto en tu país como el nuestro, las empresas que hacen el alimento, la ropa, los elementos de higiene son 4 o 5 empresas, y que si hay que disputar la riqueza hay que pensar en eso, en cómo se organiza el sindicalismo y la solidaridad internacional, y que nuestras redes de sindicalismo internacional no sean solo una élite que se reúne en Europa o en otros países a cargarse por cómo Peñarol, Nacional, River y Boca, sino que efectivamente lo que discutan ahí lo bajen a los trabajadores, porque muchas veces se discuten grandes cosas en esos ámbitos y nosotros no nos enteramos. Y te pasará con la UNI, que hace grandes campañas, pero no llegan a tu metro cuadrado. Durante la pandemia parecía que la UNI recortó el mapa de Argentina porque no hubo casos para denunciar en Argentina, en el sector de comercio, del que proviene el presidente de la UNI. Entonces esas cosas hay que cambiarlas, Jonathan, y sí, no es una tarea armoniosa. Muchos esperan que caiga un rayo en la cabeza de un gerente para terminar con el maltrato, y no va a pasar. Es organizadamente, tomando conciencia de los derechos y con la solidaridad, no solo la internacional, sino también con el que tenés al lado, que eso es lo más difícil porque es una herencia del neoliberalismo de los 90. Entonces, eso, solidaridad ante todos y bueno, y un agradecimiento a vos, a tu programa, a los compañeros que están ahí, Andrés, que me llamó recién, y bueno, a quien esté escuchando esta conversación. Muchísimas gracias, Gustavo. La verdad que fue un placer hablar contigo. Aprendí un montón. No soy periodista legal, así que hice lo que pude. Pero muchísimas gracias, La verdad que se aprendió un montón. Ahora vamos a ir a una pausa y después vamos a contactar a Gladys Auce, también de tu sindicato, para hablar sobre otras cositas que están pasando tanto ahí y un poco acá en Uruguay también, Mirá que acá en Uruguay también somos medios parecidos, Somos una provincia de ustedes, creo. No, bueno, ahí, si eso, ahí te vas a poner en contra de tus paisanos. Así que, dale. Un abrazo a la compañera Gladys, que es una grandísima luchadora en su lugar de trabajo por la igualdad, equiparación de derechos de las mujeres, lucha contra la violencia laboral en el ámbito, y a veces, aunque la sororidad no le responda, ella es un ejemplo de militante, de luchadora, y bueno, y cuenta siempre con todo nuestro apoyo y nuestro máximo aprecio y respeto. Así que les deseo una gran entrevista. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias por tu tiempo. Estamos en contacto, cualquier cosa a la orden. Por supuesto, un abrazo a todos. Vamos arriba. Bueno, Andrés, me dejó re manija, me dejó este Gustavo, así que vamos a una pausa y ya volvemos. Conectate con nosotros a través de 43-1 o por WhatsApp